Exhibicionismo, sadismo. Lo que antes se ocultaba en los rincones más oscuros de la psique humana, hoy lo podemos encontrar al alcance de una aplicación y con donaciones en forma de regalos. Ya no sale. Ya está. ¿En qué momento las redes sociales pasaron de conectarnos con amigos a convertir espectadores que pagan por ver a alguien degradarse o destruirse en vivo? ¿Es evolución o una involución que nos ha enfermado como sociedad? ¿Acaso el avance tecnológico ha atrofiado nuestro razonamiento básico y el respeto por nuestra propia humanidad? Hoy, no descenderemos a los abismos de la Deep Web. No necesitamos caer tan profundo para hablar de la basura y la decadencia que hay en Internet. Hablaremos de ese contenido que erosiona nuestra sensibilidad y que, si no tenemos cuidado, nos hará perder la esperanza en la raza más disruptiva del planeta. Hoy, en Disonancia Cognitiva, presentamos el Coliseo Digital, la decadencia humana en vivo. El Centro Universitario Montejo lanzó un comunicado alertando sobre un peligroso reto viral después de que circularan videos de estudiantes de la institución practicando el desafío. Se trata del Knockout Change. Según los videos que circularon en redes, al parecer, un joven se desvanece debido a que otro comprime su pecho. La noche de celebración terminó en tragedia en Cali, Colombia. María José Ardila, una joven de 23 años, murió tras aceptar un reto de consumo extremo de alcohol durante el cumpleaños. Como dijo alguna vez el filósofo Zygmunt Bauman, la cultura de la modernidad líquida ya no siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación, sino una de desapego, de discontinuidad y de olvido. Nuestra sociedad padece una enfermedad que no es física. Es una patología estructural que ocurre cuando la colectividad decide aplaudir lo insano, buscando discursos que permitan normalizar lo indefendible. No es solo un cambio de gustos, es un cambio en la arquitectura de nuestra moral. Lo vemos en el exhibicionismo diario. Todos buscan ser influencers a costa de su privacidad. Pero hay un abismo mucho más profundo. Hace unos días, haciendo scroll en TikTok, porque sí, yo también desciendo a estos mundos para entender qué estamos construyendo. Ayúdame, por favor, vamos. Vamos, mis amores, vamos. Ya, no puedo ver. Espera, mami, espera. No llores, lo vas a recuperar. Mira, es un reto, tienes que cumplir. Mira, ahí está bien. Ya no, aquí un poquito falta, ¿no? Aquí. Me topé con un live de retos extremos. Personas recibiendo quemaduras o lacerándose la piel por una rosa virtual que vale apenas unos centavos. ¿Por qué esto funciona? Porque hemos convertido la humillación en un producto de consumo masivo. Antiguamente, el escarnio público era un castigo. Hoy, es una estrategia de marketing. Carachoso de miércoles, esto sí es castigar, chamare. Igualito te va a castigar, a ver si este reto te va a gustar. De miércoles, ¿ya cuál es tu reto? Ya pon tu reto. Yo sé que siempre alguien me va a llegar. Desde la pandemia, se viralizaron los llamados NPCs y los retos por regalos. Pero la pregunta de fondo es, ¿hasta dónde llega el ser humano por dinero? Tienes que estar muy desconectado de tu propia humanidad para gastar dinero en incentivar que otra persona se humille o se lastime. Y lo más inquietante es que este tipo de espectadores no son monstruos de película. Son personas comunes. Puede ser tu vecino, un colega o alguien con quien te cruzas en el café, que descarga su podredumbre oculta a través de una pantalla. Sé que esto suena oscuro, y lo es, pero esto no es solo una opinión moralista. La ciencia ya tiene nombres específicos para estos comportamientos que hoy estamos monetizando. Hay un concepto en psicología llamado desensibilización sistemática. Si ves un acto de violencia una vez, te horrorizas. Si lo ves 1000 veces, lo ignoras. Si lo ves 10.000 veces, empiezas a necesitar que sea más violento para sentir algo. Esta es la droga del morbo digital.
Con barras de jabón cubiertas de chocolate, un grupo de influencers de Cartagena, Colombia, salió a las calles para hacerle probar a varias personas de esta paleta, muchos de ellos, en su mayoría adultos mayores y habitantes de calle. A través de redes sociales, circula un video en el que se puede apreciar cómo los dos sujetos compran jabones y chocolate para luego preparar las paletas. Posteriormente, salen a las calles a repartirlas a adultos mayores, quienes reciben la paleta con alegría y se la comen, pero luego empiezan a toser y a sentirse mal debido al consumo del jabón y no de chocolate, como les hicieron creer. La audiencia hoy tiene una tolerancia altísima a la degradación. Por eso, los creadores tienen que ir cada vez más lejos. Lo que hoy nos parece un rito tonto, mañana será una tragedia en vivo. Estamos moldeando nuestra conciencia hacia una aceptación peligrosa, bajo la lógica de, si ya he visto cosas peores, esto no está tan mal. Es una pendiente resbaladiza hacia la pérdida total de la empatía. De los otros dos involucrados. De acuerdo con la policía de Cartagena, no es la primera vez que este grupo de influencers protagoniza este tipo de videos. Buenas tardes. Nosotros tenemos una empresa, nosotros somos jóvenes emprendedores. Mi nombre es... ¿Cuál es el límite? Las plataformas dicen ser family friendly, pero su sistema de moderación es, en el mejor de los casos, Paupérrimo. la verdad es más cruda. El morbo genera retención. La retención genera datos. Los datos generan dinero. Hemos caído en la trampa de la libertad de contenido para justificar la permisividad de la maldad. Bajo el discurso de Si no me gusta, simplemente no lo veo. estamos entregando el espacio público digital a los instintos más bajos de la humanidad. Pero la omisión no borra el problema, Lo alimenta. Existe una teoría en criminología llamada las ventanas rotas. Si un edificio tiene una ventana rota y nadie la repara, pronto todas las demás serán destrozadas, porque el mensaje es que a nadie le importa. En Internet, cada video de degradación humana que se viraliza es una ventana rota. Si permitimos que el algoritmo premie la humillación, estamos enviando el mensaje de que la dignidad humana no tiene valor en el mercado digital. Estamos construyendo una ciudad digital en ruinas, donde lo único que brilla Es el dinero manchado de vergüenza. Pausa un segundo. ¿Vale más un minuto de tu tiempo que el respeto por la vida de la persona que tienes en pantalla? Llego a dos conclusiones fundamentales. 1. El sistema actual priorizará siempre el capital sobre la integridad humana. No esperes que una corporación sea tu brújula moral. 2. La liberación de la culpa bajo la omisión es el refugio del cómplice. Si ves el incendio y no llamas a los bomberos, Estás ayudando a que la casa se queme. mientras exista demanda, existirá oferta. Si hay personas vendiendo su dignidad por monedas, Es porque hay una audiencia enferma dispuesta a comprarla. el problema real es que los que antes se escondían en callejones oscuros Hoy están en el centro del escenario con un anillo de luz. y nosotros les estamos dando el micrófono. Te invito a una reflexión incómoda. ¿Qué dice de ti tu historial de búsqueda? ¿Qué parte de tu humanidad estás cediendo cada vez que te quedas viendo un video que sabes que no debería existir? La próxima vez que te encuentres con este contenido, no solo pases de largo. Denuncia, bloquea, alza tu voz y sé oposición activa a la decadencia. No permitas que tu sensibilidad sea la próxima mercancía de un algoritmo sin alma. Si este análisis te hizo cuestionar algo hoy, suscríbete y comparte, porque el silencio también es una forma de pago. Estás en Disonancia Cognitiva. Nos vemos en el próximo video. Éxitos.